Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos el programa con una mujer que marca la diferencia en los despachos y una mujer única. Estamos con Asunción Loriente. ¿Y por qué decimos además que es única? Porque es la única mujer al frente de una Federación Española de Deportes Olímpicos. Ella preside la Federación de Remo y le ha tocado abrir camino en un mundo hasta ahora vinculado a los hombres. Pero hoy queremos conocerla un poquito mejor también a ella, conocer cómo empezó esa relación con el ámbito deportivo, concretamente con el remo, y también vamos a hablar de la situación actual del remo español, porque ella lleva en la federación como presidenta desde 2018 y el remo ha dado un impulso y este verano pasado ha conseguido 2 medallas de plata y 2 medallas en el mundial y 2 medallas también en el europeo. Y hacía muchos años que no conseguíamos medallas a nivel mundial. Estamos hablando de 1990 a nivel masculino. Hoy vamos a hablar con ella. Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Vamos a hablar de toda esa trayectoria tuya, pero también ahora mismo el remo español está situado en la élite mundial. Otra vez esas 2 medallas de plata, decíamos, en el mundial. Desde 1990 no teníamos medallas masculinas en el remo. Estamos ahí ya de camino a París, o sea que estamos en un buen momento, ¿verdad? Estamos en un buen momento, por fin, porque ya nos tocaba. Hay mucho trabajo detrás y muchos años, pues bueno, unas veces más cerca, otras más lejos, pero nos faltaba dar el salto y por fin ya lo hemos dado y yo creo que es eso, estamos ya en el camino a París, por supuesto. David, teníamos muchas ganas de tener hoy aquí a Asunción Loriente porque cuando nació este programa nacía para dar visibilidad a la mujer en el mundo del ámbito deportivo, no solo a las deportistas, sino también sigue siendo un techo de cristal y lo vemos siendo la única de una Federación Española de Deportes Olímpicos. Sí, a nosotros además que nos gustan mucho los Juegos Almu, no solo hacerle caso a los deportes olímpicos cuando llegan los Juegos propiamente dichos, ¿no? Sino en esa Olimpiada, en ese camino a, y yo creo que en eso también tienen mucho los dirigentes que decir, Asunción, porque al final el trabajo es un trabajo diario, no solo cuando el foco os alumbra en esos Juegos. Es que si no hay trabajo diario no llegas a que te alumbre el foco y el trabajo es eso de 4 años en un ciclo normal y mucho de trabajo que hay antes y que no se ve. La verdad que cuesta muchísimo llegar. Cuesta mucho. Asunción, decía al inicio, queremos conocerte un poquito mejor, porque se habla mucho, o casi siempre, todas las entrevistas que se han hecho contigo han estado relacionadas mucho por el hecho de ser la única mujer al frente de, lo que decíamos, dentro de España. No es muy habitual. Es verdad que si contamos las 65 federaciones, que también, esto es otro dato, 65 federaciones contando con aquellas que no son olímpicas, y sois solo 2 mujeres. También está Isabel García en Salvamento y Socorrismo, pero no hay más. Entonces, hablaremos de eso, de las cuotas, de la igualdad, pero queremos empezar conociéndote a ti un poco mejor. Y la verdad es que creemos que tu relación con el remo es familiar, ¿no? Que te viene por tu padre. Sí, viene de familia. Yo soy de Castropol, que es un pueblo en Asturias, pequeño, que está en la ría que hace de frontera natural entre Asturias y Galicia, y allí hay un club de remo. Que está a punto de cumplir 75 años. Y por ese club de remo, lógicamente, pasó mi padre, pasó mi tío, su hermano, y por ahí pasamos todos. Es que al final casi todos los niños, no solo de Castropol, que es un pueblo pequeño, sino de toda la comarca, hemos pasado por allí. Hace pocos días se Castropol homenajeó a sus olímpicos. Por nuestro club han pasado 5 olímpicos en remo. Para un pueblo de 500 habitantes, un municipio de 3.500, la media es muy, muy alta. Y pues eso, empecé como todos. Mi hermana y yo empezamos a remar pues a finales de los 70, cuando se introdujo el remo olímpico en Asturias. Mi padre en aquel momento creo que era el presidente de la Federación Asturiana y bueno, se empezó a practicar el remo olímpico porque hasta entonces era remo tradicional. Y bueno, pues en aquel momento las mujeres no remaban ese tipo de remo. Y ahí empezamos. Yo siempre digo que remé poco y mal. Yo siempre recuerdo que me tenían que ir a remolcar porque la corriente me llevaba y no era capaz de volver al club y bueno, cosas así. En aquella época eso, éramos pocas niñas y yo siempre recuerdo pues eso, a los chicos, pues no sé, en el gimnasio con el balón medicinal tirándonos el balón a matar, ese tipo de cosas. Pero bueno, la experiencia con eso y todo fue buena. Mis hermanos continuaron remando y claro, siempre vinculados porque la actividad familiar era esa, los fines de semana era ir a las competiciones, entonces a fuerza de ir a tantas, un momento que
que digo, bueno, pues una manera de seguir aquí vinculada es, pues, ¿por qué no me hago árbitro? Y yo creo que eso, incluso antes de cumplir los 18 años, ya empecé con los compañeros de allí, pues bueno, a acercarme, a ver cómo es esto, y la verdad que me gustó. Es una manera diferente de vivir el deporte, súper interesante, porque ves a los deportistas en el momento más crítico, en el mejor momento, ves cómo reacciona el deportista a todo lo que ha trabajado antes. Y ahí empecé desde los 18 años, a los 22 creo que ya fui árbitro nacional, y luego internacional me examiné a los 30 y creo que también a los 32 o algo así, y desde entonces he hecho todo tipo de competiciones, hasta que se cruzó la presidencia de la federación por el camino, y entonces es verdad que ahora tengo esa parte un poquito más apartada, porque evidentemente a nivel nacional no es muy de recibo que yo vaya a un jurado, y a nivel internacional, si son regatas que compite cualquiera de nuestros equipos, tampoco me gusta estar, porque estar a dos cosas a la vez es muy complicado. Pero bueno, a regatas que no va el equipo nacional, pues de máster, de otro tipo de regatas, pues suelo acudir. Ahora entiendo que sí, te dedicas al 100% al remo Asunción. En el camino a, es decir, en esa fase en la que eres primero deportista, luego árbitro, ¿lo has compaginado? Digo, ¿has tenido vida paralela? ¿Te has dedicado a otra cosa? Sí, he tenido vida paralela. Tengo mi familia, nos hemos movido por muchos sitios por el trabajo de mi marido, y yo he hecho otras cosas. Soy restauradora de muebles y antigüedades, me he dedicado a trabajo social en una época que vivimos en Gran Canaria, en concreto con personas sin hogar, llevábamos un centro para atenderles. Bueno, yo siempre he ido haciendo otras cosas, lo que me ha permitido mi vida familiar. Yo creo que el único constante ese ha sido el remo. Bueno, una hoja de ruta, ¿no? Sí. Parar, siempre mirando hacia adelante. No sé si tú que has visto el remo en diferentes perspectivas, en diferentes etapas de tu vida, ¿crees que es un deporte también que ha evolucionado o es un deporte machista? A ver, ha evolucionado, por supuesto. De hecho, hoy, sobre todo en categorías inferiores, en alevines, infantiles, incluso hasta cadetes, puede haber no estamos al 50-50, pero casi. Claro que ha evolucionado, no tanto probablemente como debería, por la propia salud del deporte. Sigue habiendo, bueno, pues ciertas dificultades, sigue habiendo estructuras muy antiguas, modelos de hacer muy trasnochados, que no tanto ya es que sean machistas o no, simplemente están trasnochados, y es verdad que sigue habiéndolos. Pero bueno, ha evolucionado, cada vez hay más mujeres pues que son presidentas de clubes, que son pues secretarias de federaciones autonómicas o gerentes. Presidenta de Federación Autonómica ahora mismo hay una. Bueno, poquito a poco es verdad que las mujeres se van abriendo paso. También es verdad que todo lo que pasa en cualquier otro deporte, pues la dificultad que tiene todo el mundo pues cuando llega a la categoría juvenil y tiene que dar el salto, decidir si me centro en los estudios o me centro en la carrera deportiva. No te cuento ya si tienes que moverte de donde vives y entrenas a un sitio donde a lo mejor, pues en este caso, no se puede remar, porque tenemos además la dificultad añadida que en pocos sitios se puede remar. Esas circunstancias las tenemos, pero también es verdad que luego hay otros fenómenos curiosos y muy interesantes, como que una vez pasada esa edad complicada de enfocar tu vida y decidir qué haces, pues luego con 30 y tantos años muchas mujeres vuelven al remo, vuelven a remar, y bueno, y es una manera de reengancharse, y yo soy optimista con que de todas esas mujeres surjan las nuevas dirigentes. Bueno, Asunción, tú en 2014 ya entraste a formar parte, creo que en 2014, de la Federación, de la Junta Directiva, y en 2018 ya accedes a la presidencia. ¿Cómo estaba la Federación cuando llegaste tú? ¿Cómo te la encontraste? La Federación estaba en una situación complicada, porque yo llegué a la presidencia en un momento que no es el natural, a mitad de ciclo, porque el presidente que estaba, bueno, pues dimitió. El presidente estuvo pocos meses. En el 16, pues después de los Juegos, hubo lógicamente elecciones y, bueno, pues salió un nuevo presidente
que no, bueno, pues no tuvo mucha fortuna con, bueno, pues con las personas con las que se rodeó. Lo que sea, sin entrar en detalles, al final se dio cuenta que se quedó solo y, bueno, dimitió. Entonces, en ese momento se convocan elecciones solo a presidente. Yo cuando llegué, pues tenía una asamblea que evidentemente no la había escogido yo, ni muchísimo menos, y, bueno, pues decidió entre 3 candidatos escogerme a mí, pero yo soy consciente que no era la candidata ideal para una gran parte de esa asamblea. Para algunos habré sido el mal menor y entonces, bueno, pues ahí me eligieron. No fue fácil, desde luego, ese periodo, pero bueno, pudimos ir trabajando, porque sí que es verdad que en aquel momento, aunque, repito, no era una situación fácil, sí había cierto sentido de la responsabilidad y de decir, bueno, probablemente no es lo ideal, pero hay que sacar las cosas adelante, que es lo principal, lo primero. Y entonces, bueno, pues así me encontré. Es algo que, por mucho que uno se imagine o haya estado dentro como yo estuve, no es lo mismo que cuando te sientas en ese despacho y empiezan a caerte todo y a verlo todo. Yo siempre lo digo, una federación es una empresa muy, muy compleja. Tiene muchísimas facetas, muchísimas áreas que atender, todas importantes. Parece que solo son esos los resultados internacionales, pero hay muchísimo más. Y los intereses de cada cual son variopintos, aunque puede parecer que lo importante es la medalla en París. Lo importante para algunos, para otros lo importante es lo que tengo yo en mi casa. Entonces, claro, conjugar todo eso no es sencillo, pero bueno, es una experiencia. Si te rodeas de un buen equipo, es bastante más fácil. Y al ser tan pocas gestoras, digo, a nivel un poco global, el hecho de ser mujer, no sé si te ha condicionado o si te has visto más en el foco. Al final, ¿se examina más con lupa tu trabajo? Bueno, en el foco sí, a veces digo, claro, como soy, pues eso, estamos solo Isabel y yo, pues claro, nos llaman para todo. Un poco en el foco sí estás por eso, y por supuesto que te examinan más, pues también, porque sí es una realidad que muchas veces nosotras, en cualquier ámbito, tenemos que demostrar a lo mejor el triple, puede ser, sí, pero también te digo, tengo tantas cosas que hacer que tampoco puedo perder el tiempo en pensar si me están observando con lupa o no, ese tipo de cosas. A eso no le dedico mucho tiempo, pero si lo miras desde fuera o cuando lo mira otra persona y te lo cuenta, pues sí es así. Tío, porque se critica muchas veces la típica foto que vemos en medios o en redes sociales de todos los presidentes de federación trajeados con corbata y una mujer. Sí, digo, al final, ¿cómo se siente una siendo protagonista de esa foto? A ver, yo al principio no le daba ni importancia, porque es verdad que si voy a una reunión, como tú dices, con otros presidentes, a ver, yo no tengo ningún compañero que me haga notar que soy diferente. Al contrario, desde el minuto 1 me han recibido todos fenomenal y con unos tienes más cercanía, con otros coincides menos, pero ahí no he visto nada. Pero a veces, a lo mejor, mi hija, cuando veía una foto, me decía, mamá, la única. Y yo, al final, me fui dando cuenta, claro, si yo también voy de traje gris o azul, no destaco. Entonces digo, me tengo que poner de colores. Y a veces me doy cuenta y digo, bueno, venga, pues llevo una chaqueta rosa o algo así para que se me vea. Porque yo creo que al ser eso de las pocas, tenemos cierta responsabilidad también, en el sentido, tenemos que hacernos ver, sobre todo para que otras digan, oye, mira, pues se puede llegar ahí, ¿por qué no? Que el día que yo me vaya no echemos para atrás. Entonces, bueno, hay una pequeña reivindicación en el color de la chaqueta y esas cosas, a veces me permito. Pero ya te digo, no le presto mucha atención, a veces me viene de fuera, eso. Mamá, te viste en otra foto y estás tú sola.
Y desde 2014 el Consejo Superior de Deportes, una de las bases para dar ayudas, subvenciones a las federaciones, es precisamente que haya al menos un 40% de mujeres dentro de las juntas directivas o de los órganos de gobierno. Tú que has formado parte primero, no como presidenta, pero sí parte de esa junta directiva, y después ahora como presidenta, dentro de tu federación, de hecho sois 4 mujeres, ¿no?, en la junta directiva, si no me equivoco, 2 de ellas vicepresidentas, una vicepresidenta, sí. vocales. Tenéis con cargos de importancia, pero no es muy habitual tampoco que las mujeres ocupen esos cargos, ¿no? Yo recuerdo un reportaje, creo que todos además la conocemos, de nuestra amiga del País, Eleonora Llobio, que hablaba de que decía las mujeres llegan pero no mandan. Solo el 14% de las mujeres que están dentro de las juntas directivas tienen cargos de importancia. ¿Tú crees que son necesarias las cuotas? Porque si no es imposible que los hombres abran camino o dejen paso a las mujeres. Yo al principio pensaba que era hasta un contrasentido como obligar a, pero es cierto que si no hubiese sido por las cuotas, en la mayoría de las federaciones no habría probablemente las mujeres que hay hoy. Tiene la segunda parte. Escoge a las mujeres pues más válidas y dales la responsabilidad necesaria, el trabajo necesario y que puedan demostrar lo que valen, lógicamente, igual que a ellos. Porque lo que no se puede es dar puestos por como tengo que poner mujeres, pues a ver, voy a buscar 4 de la lista y que sean calladas, que no me den guerra. O como necesito tener un vicepresidente, un tesorero, un no sé qué, un no sé cuántos, pues venga, voy a escoger a 4 de los 4 que me dicen a todo que sí y me aplauden con las orejas. No se trata de eso, se trata de formar un equipo que funcione. Y si la obligatoriedad del 40% la empleamos de la manera que yo creo que hay que hacerlo, pues al final ganamos. Al final ganamos. Las 3 mujeres que me acompañan en la Junta es que son a cual más válida. Una es la presidenta de la Federación de Remo de Madrid, otra es presidenta del Real Club Náutico de Tarragona, uno de los clubes más grandes y más antiguos, fundadores de la Federación Española de Remo, y la otra es Ángela Alonso, que es vicepresidenta. Está en la comisión de arbitraje de la Federación Internacional, la primera mujer que accedió a la Federación Internacional a propuesta de nuestra junta directiva ya en el 18. Son mujeres más que válidas. Y claro, hay que hacerlo así. Si a mí alguien me obliga a, caramba, sé inteligente y ponga a las que más valga. ¿Y qué sientes cuando escuchas, que también lo hemos leído todos en la prensa, algún presidente que habla y dice, esto es de chiste, ¿no? El que haya 4 mujeres, que a mí me da mucha pena leerlo, que todavía hoy en el siglo XXI a ver, veamos porque eso se refiere a los viejos modos que yo decía antes. Hay personas, y yo a la situación a la que yo llegué, cuando la moción de censura y todo eso, hay personas que lo que aspiran es a un puesto, a una tarjeta que diga vicepresidente. Y personas que ni aportan nada o que lo que piensan que aportan son sus votos. Y como ellos manejan X votos de esa gente que no se les menea, pues entonces yo tengo que ser, pues eso, vicepresidente Entonces, por eso entienden que es un chiste. ¿Por qué? Porque yo cuando quise hacer la junta directiva después de las elecciones, digo, vamos a poner una junta directiva de personas válidas que trabajen y que funcionen. Y también entiendo que en algún momento puedes tener que, oye, pues no digo complacer, pero bueno, darle también su espacio, oye, a otras personas que a lo mejor no van a aportar tanto o no van a tener un papel clave, pero a lo mejor pues te dan estabilidad en un momento dado, lo que sea. Yo entiendo que la política también juega parte de esto, pero antes que la política está la gestión, creo, para mí, así lo pienso. Y así me pasan las cosas que me pasan, claro. Pero bueno, es mi manera de entenderlo. Pero entiendo, un chiste no es, desde luego. Claro, entiendo que hablas de la moción de censura, de lo de si me pasas cosas que me pasan, que 7 meses después tú fuiste elegida en junio, reelegida en junio, y de repente en febrero te encuentras con una moción de censura y al final, bueno, el Consejo Superior de Deportes y el COE te apoyaron a ti, que no suele ser habitual que salgan, pero se vieron ya en la situación completamente casi obligados porque el candidato
bueno, había puesto auténticas barbaridades, insultaba a políticos en las redes sociales y eso obviamente no se puede permitir. Pero no sé si a ti te sorprendió que 7 meses después los mismos que te habían apoyado, de repente no te apoyasen. No sé si hay... No. ¿Qué crees que pasó para que de repente No, cambiase? sorprenderme no me sorprendió demasiado, porque es verdad que cuando el proceso electoral es un proceso largo y que da opción a muchas cosas, hay profesionales de los procesos electorales y en mi caso yo no me metí en nada en el proceso electoral, porque entiendo que no me tengo que meter en nada. Bueno, pues el proceso electoral lo llevaron pues unas personas, la que sea. Entonces, todo ese entramado que yo al principio reconozco que hasta me costaba los porcentajes, que si la agrupada, que si esto, o sea, eso es el mapa ese es terrorífico, los censos, el no sé qué, bueno, todo eso que es muy, muy complejo. Yo entiendo que, y la lógica dice que, oye, que la asamblea tiene que ser pues la representación de lo que hay. No tiene sentido que vote gente como por un estamento de deportista, de técnico, de árbitro, de lo que sea, cuando no ejerce esa función, ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte de eso, se forma la asamblea que se forma. Y analizando esa asamblea y viendo qué personas, pues eso, quieren un cargo de no sé qué, yo lo que quiero es ser entrenador, director técnico, yo quiero ser vicepresidente, y cuando ves que toda esa gente, o otro, yo aporto 14 votos, yo quiero dar puñetazos encima de la mesa, digo, pues no, así no vamos. Así no vamos. Entonces, bueno, pues dice, esta señora ya no nos interesa, ya no cumple la función para la que la hemos elegido, que es, oye, mantener todo esto que nosotros queremos tener. Pues ya está, una moción de censura y arreglado. Digo, te ha tocado remar contracorriente en muchas facetas, digo, en meterte ahí. ¿Qué te alimenta para poder seguir? Me alimenta que el trabajo se está haciendo bien, con todo lo que falta por hacer y con todo lo que nos equivocamos. Me equivoco todos los días del año. Yo me equivoco todos los días. Pero los equipos están en mejores condiciones cada vez, los resultados son mejores, la evolución en el propio, las actividades que hace la federación, pues cada vez hacemos más cosas, tenemos más competiciones y demás. Entonces, toda esa parte resulta. Y luego el sentir que yo percibo, yo cuando voy a los clubes o cuando hablo con los deportistas o cuando hablo con cualquiera, la sensación que hay es de que con todo lo mejorable las cosas se están haciendo bien, los resultados están llegando. Eso es lo que me anima a mí, porque evidentemente lo más fácil aquí es decir, mira, pues ya está, ahí lo tenéis, arregladlo vosotros. Y sobre todo, David, que además no cobras. No. Es decir, no. que esto no es un puesto remunerado No, y con lo cual estás ahí aportando y tratando de ayudar al deporte porque te gusta. Porque me gusta, evidentemente, y porque además entiendo que tengo una responsabilidad y es verdad que si yo mañana me canso de estar recibiendo no, sí, que no te aprueben cosas y así, dices, mira, yo me voy a mi vida y ya está. Bueno, viviría más tranquila, pero es verdad que creo que sería una pena eso, porque estamos en el camino. Yo no soy mejor que nadie, pero a lo mejor hemos dado con la tecla, porque lo decías antes, desde el año 90 no tener una medalla en un mundial absoluto de hombres, algo estábamos haciendo mal. Probablemente los sistemas antiguos pues no funcionaban tan bien. A lo mejor hemos encontrado el cierto camino de cambio, pues vamos a aprovecharlo. ¿Y cuál ha sido esa tecla que habéis tocado desde la federación y que ha conseguido ese cambio, ya no solo en resultados, sino también yo creo que de actitud y de mentalidad? Porque cuando vinisteis hace muy poquito en la redacción de Marca con los medallistas, nuestro compañero Tomás Campos les preguntaba, ¿firmáis ahora mismo un bronce en los Juegos de París? Que estamos hablando de un bronce olímpico.
Y ellos decían que no. O sea, es decir, ahora mismo hay una actitud y una mentalidad ganadora, que eso hacía muchos años que no había. Claro, yo creo que esa es una de las principales teclas. Cuando nosotros llegamos a la federación, lógicamente, había un equipo técnico, había un proyecto deportivo que estaba en marcha y demás. Bueno, lo primero que hicimos fue entenderlo y ponernos a trabajar para ello. Lógicamente, nosotros entendíamos que había que hacer algún ajustes que hemos hecho, pero sí hemos tenido una relación que al principio era más fría o más complicada, no complicada porque es verdad con el responsable, pero hemos ido, bueno, pues a fuerza de hablar y de entendernos. Yo, por supuesto, no soy ni muchísimo menos una experta en alto nivel, ni nada que se le parezca, ni soy técnico, pero bueno, tengo uno de mis vicepresidentes que sí lo es, entonces yo esa parte siempre he recabado su consejo, por así decir, y a fuerza de hablar y de entender y de ver dónde se puede mejorar. Otra de las cosas que hay que entender, y sobre todo en una federación como la nuestra, que la mayor parte de nuestro presupuesto son fondos públicos que el Estado te da para que prepares a tus equipos, pues teniendo esa premisa primera, que yo eso es algo que tengo muy claro, el dinero que nos dan para preparar a nuestros equipos, pues hay que optimizarlo al máximo para preparar nuestros equipos. O sea, no vamos a buscar ningún subterfugio para desviar un euro a otro sitio. No, es para los equipos. ¿Qué necesitan nuestros equipos? Pues hablando con los técnicos y hablando con los deportistas. E ir mejorando todas esas parcelas. Y una de las partes a mejorar para dar ese salto fue que el propio equipo técnico se diera cuenta que son buenos, que es posible y que trabajando como lo estaban haciendo llegaban los resultados. Hemos tenido asesoría externa y hemos trabajado mucho a nivel interno, pues esa parte de ahora estamos con un coach, pero anteriormente, antes de tener asesoramiento profesional, pues bueno, incidíamos mucho. Y la premisa de vamos a remar todos a una, más que nada nosotros, todos tenemos que ir en la misma dirección. Y afortunadamente se entendió, se empezó a trabajar en esa línea y los resultados están ahí. Y si los deportistas ven que todo el equipo técnico va a una, pues son los primeros que van a una que además funciona. Pues no podemos más que sumarnos. Es verdad que no se puede llegar a todo lo que puedan pedir en un momento dado los deportistas o lo que los técnicos siempre necesitarán, pues más días de concentración en no sé dónde, en Sierra Nevada, o necesitaremos más barcos, necesitaremos más horas de fisio, necesitaremos más consultas médicas. Por supuesto, nunca se llega a todo, pero también es verdad que si se optimizan los recursos, y una de las premisas que puse encima de la mesa desde el primer momento, los recursos que hay son limitados, entonces vamos a gastárnoslo bien y vamos a gastárnoslo en lo que funciona hoy o si no en el futuro. Pero no podemos permitirnos el lujo de seguir empleando recursos en algo que año tras año no está funcionando. Entonces, eso también nos costó nuestros disgustos porque bueno, es verdad que cambiar ciertas cosas pues siempre causa heridas, pero es por el bien al final el objetivo es mucho más grande que las personas. Entonces, bueno, pues eso ha ido funcionando. Asunción, yo creo que hay que darte la enhorabuena por esa evolución, por esos resultados. Imagino que tendrás todavía muchos proyectos en mente. Yo te quería preguntar antes de despedirte, si eres una presidenta con fecha de caducidad, es decir, quiero ser presidenta hasta tal, o no te ves. Digo, ¿te ves ahí por los siglos de los siglos? No, por supuesto con fecha por supuesto con fecha de caducidad. Es cierto que en poco tiempo es difícil hacer un proyecto porque lo que es muy frustrante es lo que tardan en hacerse ciertas cosas. Uno piensa que puede hacer todo así y no es. Pero por supuesto con fecha de caducidad. Lo primero por mí, porque esto es apasionante, tiene momentos buenos, pero tiene muchos momentos muy malos, muy
estresantes. Afortunadamente no me quita el sueño nada, yo duermo fenomenal, pero es verdad que desde hace 4 años no tengo otra vida, solo esta, y yo tengo, bueno, pues también mi familia, que de vez en cuando supongo que me echen de menos. Y tengo otros proyectos que hacer con mi vida, entonces ahora mismo sí me gustaría terminar esto, no sé si en París, y llegar a esas medallas en París que estamos en el camino, sí me gustaría hacerlo, y sobre todo por terminar y por ponernos donde nos merecemos y nuestros deportistas se merecen estar, que nada interrumpa eso y llegar, y luego evaluar y veremos. Yo, repito, tengo muchas otras cosas que hacer, tengo 2 hijos, tengo un marido, tengo muchas más familia, tengo muchas cosas que hacer y siempre he tenido muchas inquietudes y he hecho otras cosas, entonces, bueno, y soy joven para hacer otras cosas todavía. Decías ahora lo de la medalla de París, a mí... Sí. Me gustaría terminar recordando eso, que estas 2 medallas de plata mundiales llegaron en 2 pruebas olímpicas, en el doble sin timonel y en doble school. Sí. Y tú ves posible esa medalla que por fin acabe con el maleficio, porque yo estaba en Tokio, se consiguieron 3 diplomas. Sí. Vamos a añadir ese cuarto paralímpico, que no hemos hablado, porque también vosotros desde la federación tenéis integrado el remo paralímpico y también ahí hay mucho que hacer todavía. Hay mucho porque el proyecto de remo paralímpico lo empezamos en 2020. Hasta entonces había algún deportista esporádicamente que aparecía, pero desde el 2020 empezamos a trabajar con ellos y bueno, pues sí, hay el diploma, otro barco más que fue a Tokio y mucho camino por recorrer ahí, por supuesto. Claro, y te decía, de cara a París, ¿vemos posible acabar con esa sequía olímpica desde los Juegos de 1984, si no me equivoco, desde Los Ángeles, ¿no? Desde esa medalla de plata? Yo creo que sí. Ahora mismo, después del pasado Mundial, en puestos de clasificación olímpica, están ahora mismo 3 barcos, si no me equivoco. No, 4 barcos, porque está el skiff de Virginia también. Hay que clasificar el año que viene, lo primero, pero vista la evolución de los 2 equipos de las medallas, pero no solo de ellos, el skiff de Virginia, por ejemplo, ha estado en una final de un campeonato del mundo. Visto la evolución de los deportistas, yo creo que es factible. Por supuesto hay que llegar allí y hay que remar los juegos y hay que llegar a la final y hay que remarla. Y a mí me dijeron una vez que a la final llegan los buenos, pero a las medallas los que menos se han equivocado en todo el proceso. Pero yo creo que estamos más cerca que nunca. Y luego también va mucho con el propio carácter de los deportistas. La medalla de Javi García y Jaime Canalejo en el dosing tenía que llegar ya porque llevaban tantos años rondando y no acababa de llegar. O sea, esa tenía que llegar sí o sí porque el trabajo estaba hecho. Pero, por ejemplo, la otra medalla, la del doble school, que hace poco más de un año que se subieron al barco, esos chicos son imparables. Pues ojalá que estemos celebrando, ¿no? Dentro de 2 años esas medallas. Muchísimas gracias, Asunción, por habernos acompañado hoy. Mucha suerte en este recorrido, en este camino hacia los Juegos. Y nada, nosotros tenemos todas las semanas una sección que se llama Cuídate, que se encarga nuestra compañera Yanela Clavo. Y yo creo que tanto a David como a Asunción les pasará, que a mí también me pasa, los hombros se nos cargan muchísimo estar tantas horas delante del ordenador. Y por eso hoy nos van a dar unas recomendaciones, bueno, pues para evitar lesiones y para descontracturarnos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la sección de salud. Estamos de nuevo con Daniel Porro, nuestro fisioterapeuta, osteópata, director de la clínica Atrio 3. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? Hoy me ha traído un juguete, podemos decir, ¿no?, que utilizáis mucho en Atrio 3, en consulta, para entrenamientos, pero también para lesiones, ¿verdad? Bueno, es una herramienta que nos viene muy bien incluso para la readaptación deportiva. Cuando hablamos de una readaptación deportiva, hablamos desde deportistas de élite amateur o gente cotidiana, ¿vale?, que tiene patología del hombro, porque últimamente en consulta nos está viniendo muchísima gente con patología del hombro. Mucho trabajo de ordenador, cada vez más teletrabajo, y esto nos está impidiendo que luego cuando realicemos algún ejercicio de fuerza o incluso un trabajo, un pádel, demás, el hombro no está preparado
y necesitamos darle mucha movilidad y quitarle toda la contractura muscular que nos puede provocar el ejercicio mal ejecutado. Esta herramienta la hemos utilizado alguna vez aquí en Marca la Diferencia. Sí. Hoy nos vamos a centrar, como bien decías, en esa patología, en el hombro, en algún ejercicio que podamos realizar en casa o en el trabajo, ¿no? Para soltar más esa zona. Yo te cedo. Me cedo el testigo, ¿no? Sí. Con todos los honores. Hemos traído una banda elástica, pero realmente, Yanela, podría ser incluso con una toalla o incluso con nada, pero algo elástico nos podría venir muy bien, porque la idea es que toda la zona de trapecio, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, toda la zona de la escápula viene muy afectada, luego nos viene afectando mucho en la limitación cervical y ya parece una patología que nos va a requerir de tratamiento de fisioterapia, incluso a futuro algunos problemas peores de pasar por quirófano. Entonces, yo recomendaría que se coja una banda elástica con cierta, bueno, si es elástica mejor, ya os digo, e intentar darle movilidad al hombro. Muy sencillo, que sobre muchísimo, intentar pasarlo por encima de la cabeza fluidamente como 4 o 5 veces, 4 o 5 pasadas, suelo decir yo. Si aquí vemos que a la hora de pasarlo hay una limitación de movimiento, es que ya nos está indicando que ahí está pasando algo en el hombro. Que hay algún problema, y nos ¿no? tienen que visitar en Atrio 3, ¿vale? Entonces es importante que incluso se valore con un espejo donde vamos a ver realmente cuál es la movilidad que tenemos de hombro. Otros que nos pueden ver cómo están los manguitos rotadores o supraespinosos y demás, que es pegar el codo al hombro con un poquito de tensión simplemente, y ahí voy a intentar abrir sin llegar a despegar el codo, ¿vale? Vamos a valorar cómo está la limitación o la movilidad del hombro con también. La tensión que marque. Con la tensión que marca. Y luego tendríamos como tercera opción, hay muchas más, pero estas serían, por decir de una manera, las estándar y las que mejor nos vendría. Para todo el momento de aducción y deducción del hombro, trabajarlo con un poquito de tensión desde abajo, se podría incluso pisar la banda elástica desde el suelo, y llevarlo cruzado como si fuese una espada, ¿vale? Siempre pongo ejemplos muy absurdos, pero que a la gente le quede claro. Es la espada, que sacas la espada y la alargas, y te la llevarías a la zona diagonal, ¿vale? Esa zona diagonal, a ver cómo está tu hombro, Yanela. A ver. Mira, así. Así sacas la espada y ahí tiras. ¿Vale? ¿Y tengo que estirar y este brazo, no? ¿O dejarlo un poquito flexionado? Como vale. Ya hablamos en vídeos anteriores, es importante que haya una descarga de la fuerza por diferentes puntos, ¿vale? Para que toda la tensión no solo lleve una articulación solo o un músculo en particular. Entonces, con hacer estas pasadas, eso es importante. También es muy importante que nos acordemos que si hay patología previa o dolor a la segunda vez que hacemos estos ejercicios, deberíamos ya consultar con un especialista, médico, fisioterapeuta, osteópata y demás, para tener cuidado a ver si vamos a provocar una rotura en alguno de estos movimientos. Qué buena señal ahora mismo, porque en otros programas que hacemos, Dani, me noto molestias en zonas del cuerpo, con lo cual mis hombros ahora mismo puedo decir que han pasado la revisión, ¿no? Están preparados. Están preparados, pero debería hacer estos ejercicios diariamente, por lo menos. Para no tener ninguna lesión. Si es una patología habitual que solemos tener o un talón de Aquiles que nos suele molestar nuestro, intentar incidir en esos 3 ejercicios que son muy simples y son 15 segundos por ejercicio, o sea, no nos va a requerir 1 hora y media de entreno. Ahora que estás diciendo, si tengo yo esta zona bien, el próximo día ¿sabes de qué vamos a hablar? Sí. U otro día, del codo de tenista. Perfecto, de la epicondilitis. Otra de las cosas más normales en consulta en Atrio 3. ¿Ves? Que con cosas cotidianas también suelen terminar cargándose esta zona. Eso es. Bueno, pues hoy tocaba hombros, lo tenemos en perfecto estado. A ver vosotros cómo lo tenéis. Cogéis esta banda y hacéis estas pruebas. Yo me he sentido hoy como una mosquetera. No sé cuál me pido. Aramis, por ejemplo. Yanela, yo te veo perfecta de mosquetera, pero desde luego nuestra siguiente protagonista yo creo que le va como anillo al dedo hablar de mosqueteras, porque es Judith Rodríguez. Ella era una de las grandes promesas de la esgrima a nivel convencional, de la esgrima a pie. Sin embargo, volviendo una vez de un campeonato, en el año 2018 sufrió un accidente de tráfico y de ese accidente luego le quedaron una serie de lesiones. Entre ellas, le tuvieron que amputar la pierna derecha y le quedaron lesiones en el brazo derecho. Al principio no quería ni escuchar hablar de la esgrima en silla de ruedas y hoy, sin embargo, ya se ha convertido en toda una referencia en el circuito internacional. Este mismo año ha ganado la medalla de oro en la Copa del Mundo que se celebró en Sao Paulo. Hacía más de 12 años que una deportista española no conseguía semejante resultado en la esgrima en silla. Pero es que además ha ganado otra medalla más, una medalla de bronce, también poco después en la Copa del Mundo de Varsovia. Es decir, que hoy en día se ha convertido, como os decía, en toda una referencia. El deporte fue clave para reconstruir su vida y ahora ella nos va a contar su historia porque va camino de los Juegos Paralímpicos de París.
yo empecé en esgrima con 8 años. Yo antes probé varios deportes, hockey, patinaje, gimnasia rítmica, natación, y mi madre me dijo, bueno, pues intentamos probar otro, a ver si te engancha más, tal. Y me dijo, aquí dan clases de esgrima. Y yo, esgrima, y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es como las películas, como las espadas, como los piratas. Y yo quiero eso. Y me llamó la atención, claro. Y fui a probar en Vigo, en mi club, en el Club Esgrima Olivo, que es el que estoy ahora. El maestro también me dio mucha confianza porque veía en mis capacidades para poder competir y poder pues, llegar a un nivel bueno. Y seguí entrenando y luego ya más mayor pues, empecé a salir con la selección española, al Campeonato del Mundo Junior, fui un par de veces, al Europeo, y también salí con la selección absoluta. Y bueno, luego íbamos también con mi equipo a los campeonatos de España, fuimos campeonas de España por equipos varias veces. Yo fui subcampeona de España individual también. Y bueno, la verdad llevaba una buena trayectoria a nivel de resultados y bueno, mi vida giraba en torno a la esgrima todo y esa trayectoria pues iba bien hasta que bueno, tuve la desgracia que cuando veníamos de un campeonato de España, es más, habíamos quedado segundas ese fin de semana y cuando veníamos de vuelta pues tuvimos un accidente de tráfico y bueno, yo estuve a punto de morir, pero al final pues sobreviví, pero lo malo es que perdí la pierna derecha y me lastimé todo el brazo derecho también. Pero bueno, a partir de ahí pues, empezó como mi segunda vida, siempre digo, porque pasé pues eso, de estar a punto de morir pues ahí en una carretera a pensar, bueno, pues mi vida se ha acabado aquí, ahora ¿qué hago yo? Vale, he sobrevivido, pero no tengo pierna, mi brazo está dañado, no puedo hacer esgrima, en este momento tampoco puedo dar clases y es como de repente la vida te hace pum. Y dices, ¿y ahora qué hago? Y al principio no te salen respuestas a qué es lo que puedes hacer, cómo vuelvo yo a construir mi vida otra vez, ¿qué hago? Y me acuerdo que me ayudó mucho una visita que tuve en el hospital, que fue de Sibila, bueno, la paratleta paralímpica, y me acuerdo que, claro, yo la vi y dije, jolín, una persona joven, tan llena de vida, en plan haciendo bromas de la pierna, de, pues ahora solo tienes que cambiar un calcetín o no sé qué, o sea, y yo estaba allí en la cama del hospital y yo, jolín, ¿sabes? Qué bien y que conocer a una persona así que lo lleve tan bien. Y yo pensé, si ella puede llevarlo bien, ¿por qué yo no? No quería oír hablar de la silla de ruedas para nada. Algo, no sé, te da como reparo o lo que sea y no sé por qué, porque ahora digo qué tonta fuiste de pensarlo, pero bueno, de aquellas yo no estaba preparada para hacer ningún deporte todavía porque aún no había superado, por así decirlo, lo que me estaba pasando. Y bueno, pasados un par de años, después de varias operaciones en el brazo y en la pierna, y de ir adaptando un poco pues, a mi nueva vida, pues parece que empecé como a construirla, pero para mí empecé a construirla cuando volví al deporte otra vez. Los 2 primeros años no quería ir a mi sala de esgrima, me daba mucha pena ver a mis compañeras, ver a mi equipo y decir, jolín, yo estaba ahí, ahora ya no puedo. Y fui un día, dije, pues venga, voy, y me costó ir. Pero estuve con mi maestro y tal, y me dijo, venga, vamos a probar. Y pusimos 2 sillas normales y corrientes, como de la cocina, y me dijo, venga, vamos a probar una clase. Y estuvimos probando, y yo me acuerdo que dije, ay, otra vez con la careta puesta, Dios mío. Y ahí ya empecé, necesito volver, no puedo. Y me di cuenta que necesitaba volver a la esgrima, que si no me iba a ser muy difícil volver a construir una nueva vida, y necesitaba el deporte para ello. Que no tiene nada que envidiar a la otra esgrima convencional que conocemos. Y me di cuenta cuando me senté en la silla y fui a mi primera competición, dije, es que es igual que la otra. Y me volví a sentir, dije, vuelvo a ser yo otra vez. Vuelvo a sentir esa tensión, esa adrenalina de volver a competir, de ver que estás logrando algo. Porque claro, cuando fue el accidente, yo pensaba ahora, o sea, tiendes a pensar ahora que voy a ser, ¿qué hago? No puedo hacer nada, ¿qué hago yo con la pierna así? Y te das cuenta que estás en la silla tirando y no tienes ninguna limitación. Eres tú contra el contrario y tienes que entrenar y dar lo mejor de ti, o sea, al igual que cuando lo hacía antes. Y cuando fui a mi primera competición y estaba allí, me dijeron, guardia, listos, adelante, y dije, estoy de vuelta otra vez. Y ahí empecé a vivir mi nueva vida. Siempre fui muy bueno, pues de hacer muchas bromas con todo, me gusta mucho reírme y es más, en mi grupo de amigos soy la gracioseta al final. Y sí que en el momento cuando estaba en el hospital, que me acuerdo que vinieron a verme mis amigos, estaban como un poco, estará para bromas, no estará, no sé qué, y
Al primer día ya solté yo una broma, es más, había dicho, es que esta pierna parece que me atacó un oso en el bosque. La vida con risas se lleva mejor, yo siempre lo digo. Y también dije en el momento del accidente, el día que yo no me ría, no voy a estar aquí, porque mientras me siga riendo, para adelante. Todo el esfuerzo que llevo haciendo estos 4 años a nivel de rehabilitación, de terapia, de la mente, de poder superarlo, de adaptarme, o sea, fueron 4 años muy largos y muy duros. Y en el momento ese que gané dije, es que ha merecido la pena. Y la verdad es que ahora puedo decir que soy feliz y que estoy muy contenta con mi vida de ahora y todo lo nuevo que ha venido ha sido todo bueno. Cuando hacía esgrima de a pie pues tenía unos objetivos y también soñaba con ir a unos juegos. Siempre desde que empecé el deporte de alta competición, todo deportista sueña con ir a unos juegos. Y yo siempre soñé con ir a unos juegos. Y ahora que hago esgrima en silla, pues digo, pues también lo puedo conseguir, ¿sabes? No era solo un sueño de mi anterior vida. El objetivo es eso, pues poder clasificarme para unos Juegos Paralímpicos, es mi sueño. Y yo voy a pelearlo al máximo y sobre todo es lo que decía, disfrutar del camino, de las competiciones que voy a ir, los entrenamientos que vamos a hacer con mis compañeras, con mis compañeros y eso, disfrutar del camino y de todo lo bueno, nuevo que va a traer, porque desde que empecé la esgrima en silla ha sido todo bueno. Hablaba Judith de esos Juegos Paralímpicos de París, de ese sueño, y también esos Juegos, los Juegos Olímpicos en este caso de París, son el sueño de Carolina Marín. Bueno, todos sabéis que fue campeona olímpica en los Juegos de Río, pero que 4 años después, 5, por la pandemia, no pudo estar en los Juegos de Tokio por esa grave lesión. Ahora Carolina sueña con poder revalidar el oro, con poder volver a estar en unos Juegos Olímpicos. Y nosotros hemos estado con ella precisamente en París, porque se ha presentado allí el equipo de Toyota Europa. El equipo español está formado por Carolina, por Martín de la Puente, por Nico Sera y por Eva Moral. Y allí hasta París nos hemos ido para hablar con todos ellos, pero ahora nos vamos a quedar con Carolina porque le hemos sometido a nuestro test. Pues yo en un principio bailaba flamenco, así que quería ser bailadora, hasta que cogí por primera vez una raqueta y un volante y pues ya quise ser jugadora de bádminton. Pues en el colegio era matemáticas, luego cuando pasé al instituto me costaba mucho más y la que más me ha costado casi siempre ha sido química. Sí, alguna vez sí, no te puedo engañar. Apodo que me pusieron, bueno, mi mamá siempre y a día de hoy me sigue llamando Carito. Bueno, yo era una buena niña, lo que sí es cierto que muchas veces otros niños me chinchaban y al final mis padres no estaban ahí y me acababan echando a mí la bronca. Pues yo creo que lo de la revista esta del Megapop, creo, Super Pop o algo así que se llamaba. Bueno, yo no bebo cerveza, o sea que me iría de aguas, pero me iría con Rafa Nadal. Ostras, una canción para un karaoke, pues alguna sevillana o algo de flamenquito. Bueno, siempre llevo pues ropa de deporte y mi neceser. Bueno, me gusta llevar siempre un collar que llevo cosas de la Virgen de Rocío que me han regalado mis padres y mi inicial y la de mi chico. Ahora me estoy leyendo el Mogen que vendió su Ferrari. Pues también me estoy viendo ahora la serie de Sinner. Me costaría mucho, depende de cuál, nunca diría que no, pero en principio te diría que no. La película favorita es Diamante de Sangre, sí. Pues te diría que en alguna cagada de algún partido, te diría el último partido que jugué en Alemania, precisamente iba ganando por una diferencia de marcador y por una inseguridad que sentí, pues me acabó ganando la China. Intento dormir siempre casi 8 o 9 horas. Sorprendentemente se me da muy bien la cocina, el problema es que tengo poco tiempo. Mi plato estrella, pues cualquier plato, la verdad, hago con arroz, pasta, cualquier plato te puedo cocinar. Mi estado de WhatsApp es un corazón, una estrellita por mi papá y unas manos así de agradecimiento. Sí, tengo 5 tatuajes. Uno de los Juegos Olímpicos, otro son 5 puntos aquí, con un corazón, que sería con mis primas. Luego tengo la G con el infinito de mi papá. Luego aquí tengo tatuado Resiliencia y luego tengo otro en el pie. Un bikini, no necesito nada más. Huelva, mi tierra, claro. Carolina Marín tiene miedo a no conseguir el resultado que tiene en su cabeza. El tener paciencia y el no estresarme tanto con el tiempo. Pues ahora mismo, antes la tenía guardada en un cajón, ahora he puesto una vitrina ya más bonita en mi casa y ahí las tengo puestas. Cambian muchas cosas de nuestro país, eso sin ninguna duda.
Y como sabéis, cada semana Natalia Freire está dedicando su sección, la sección de la Deporteca, a los mundiales, a temas relacionados con los mundiales desde que ha empezado el Mundial de Fútbol de Qatar. Hemos escuchado ya los himnos, nos ha dado recomendaciones de libros a nivel general, pero también de la selección española. ¿Y qué nos quedaba? Pues nos quedaban las películas. Bienvenidos un día más a la Deporteca para Marca la Diferencia. Estoy aquí en los estudios de Radio Marca. Tenemos mucho trabajo estos días con todo lo que está ocurriendo en el Mundial, y del Mundial de Fútbol voy a seguir hablando, igual que hemos hecho en las semanas anteriores, porque hay mucho que contar. Lo hemos hecho sobre música, sobre libros. Hoy es el turno del cine. Voy a recomendaros un par de películas que seguramente que os van a encantar, que tienen el Mundial como tema de fondo, pero no es lo más importante. El caso es que son dos películas que además vais a poder ver muy fácilmente, porque se pueden encontrar tanto en YouTube como en alguna de las plataformas que ofrecen cine y series a día de hoy. La primera de ellas es El milagro de Berna. Este es el título de esta película, estrenada en el año 2003, ambientada en el verano de 1954 en la Alemania occidental, una Alemania de posguerra que estaba sufriendo muchísimo. De hecho, muchas de las personas que salen en esta película tienen un recuerdo muy amargo de la guerra, no puede ser de otra manera, recuerdo amargo de la guerra. El caso es que nos cuenta la historia de Matías, un jovencito cuyo padre está encarcelado en una prisión soviética, que han conseguido rehacer su vida poco a poco, su madre, sus hermanos junto a él, y que él tiene como ídolo a Helmut Rahn, que es un futbolista internacional de aquella selección alemana de Alemania Occidental de 1954. Cuando el padre de Matías es liberado y vuelve a casa, todo se complica un poco, porque claro, han pasado 10 años sin la figura paterna en esa familia, y el futbolista Helmut Rahn se ha hecho con el cariño de ese niño, ¿no?, de Matías. Hay varios conflictos familiares, pero lo más interesante y emocionante de todo es que esta película está basada en hechos reales, porque Helmut Rahn existe. De hecho, él fue el autor del gol que le dio ese campeonato del mundo en 1954 en Berna, Suiza, que es donde se estaba disputando el Mundial, frente a la selección de Hungría, en la que jugaba un tal Puskás, seguro que le conocéis. La película es maravillosa, tiene una fotografía excelente, la historia que cuenta es muy hermosa, es emocionante ver cómo los futbolistas de aquellas décadas se acercaban a la gente del pueblo, y además es muy emocionante ver cómo al final todo se arregla gracias al fútbol, para que luego digan que el fútbol no mola. Ese Mundial de 1954 celebrado en Suiza es el Mundial que aparece como tema principal en esta película, El milagro de Berna, pero hay más. Os voy a hablar de otra película. La segunda película de la que os voy a hablar hoy, aquí en la Deporteca para Marca la Diferencia, es La gran final. Se trata de una película de producción española dirigida por Gerardo Olivares, estrenada en el año 2006, pero tiene como tema de fondo la final del Mundial de Corea y Japón en el año 2002 entre Alemania y Brasil. Son tres historias paralelas que se van entrecruzando, y es muy curioso porque las tres tienen un objetivo común. Viven en lugares remotos, los personajes de cada historia, y todos quieren ver esa final entre Alemania y Brasil del Mundial del año 2002. Son un grupo de tuaregs, un grupo de indios amazónicos y un grupo de mongoles que van buscándose la vida de cualquier manera con tal de conseguir ver por la televisión esa final entre Alemania y Brasil. Es muy divertido y además nos muestra lo que es capaz el ser humano para conseguir hacer algo que parece intrascendente, como ver un partido de fútbol, y sin embargo se convierte en un objetivo muy, muy interesante y muy humano, porque al final a todos nos gusta el fútbol, a todos nos gusta disfrutar, y esto es un poco lo que se cuenta en la película. Así que estas son mis dos recomendaciones para el día de hoy, aquí en la Deporteca para Marcar la Diferencia. El milagro de Berna, ambientada en el Mundial de Suiza en 1954, y La gran final, ambientada en el Mundial del año 2002 en Corea y Japón. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias por seguirnos una semana más en el programa, y os esperamos el próximo miércoles, ya sabéis, a las 12 de la mañana, en streaming en marca.com, en nuestro canal de YouTube, con más mujeres que marcan la diferencia.